Grabamos. Amaneció lenta la computadora. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, qué placer haber enseñado este curso y qué gusto poderles ver hasta la última lección. Les felicito en gran manera por su fidelidad, por su diligencia y por su perseverancia en las cosas de Dios. Entonces, hoy vamos a concluir como empezamos la clase, los últimos días, las últimas palabras, las últimas enseñanzas del apóstol Pablo. Una cosa que aprendemos en este curso es ver la fortaleza espiritual de estos siervos de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las amenazas de muerte, a pesar de ser injustamente acusados, maltratados, continuaban predicando. Aún de los momentos en los lugares donde estaba el apóstol Pablo, de la cárcel, seguía trabajando incansablemente. Aún con los um, jueces, con los reyes, él predicaba valientemente el evangelio. Entonces, un lindo ejemplo para nosotros, recordando que cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Seguimos proclamando, seguimos compartiendo con otros, seguimos experimentando en carne propia los ataques feroces de Satanás, pero más grande es el gozo de compartir al que sí triunfó contra el diablo, la muerte y el infierno, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar comienzo a la lección número 8, la última lección de este curso, con esta oración. Señor Dios Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pido que me sostengas en la fe hasta el último de mis días, para que también yo pueda tener la confianza que tuvo Pablo y sepa que mi hogar celestial es el cielo contigo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los últimos días del apóstol Pablo. Esta vez vamos a, como ya es costumbre, tenemos dos objetivos. Seguimos repasando las 4C y concluimos considerando las estrategias del apóstol Pablo que nosotros podemos usar en nuestro compartir con otros el Evangelio. Pero antes les voy a preguntar, ¿qué fue lo que más les llamó la atención del capítulo 28 que leyeron? ¿Verdad? El apóstol Pablo ya está en Roma. Pidió ser juzgado ante el, el emperador romano y ahí está. Cuéntenme alguna cosita. ¿Qué les llamó la atención? No sé, algo que les sorprendió de la vida de este siervo de Dios. ¿Alguna cosita que usted le gustaría aplicar a su vida? No sé qué le llamó la atención. Adelante, Miriam. Buen día a todos mis hermanos. Sí me llamó mucho la atención que él, a pesar de que él iba en condición de preso, tuvo el privilegio de estar arrendado por 2 años y allí no se le prohibió, no se le hizo imposible seguir predicando el evangelio y que muchas personas estuvieran el conocimiento de la verdad y aceptar a Jesús. Eso me llamó mucho la atención porque Dios le abrió puertas allí, a pesar que estaba en condición de preso. Y bueno, me gustaría que en cualquier circunstancia que se nos presente en la vida, nosotros también con el mismo gozo como lo hizo Pablo, pudiéramos predicar, no tuviéramos ningún tipo de impedimento, ni ponernos nosotros ningún tipo de impedimento. Porque la palabra hay que llevarla, porque para eso el Señor nos escogió, para extender la gran comisión, ¿no? Su palabra. Eso es mi Gracias, aportación. Miriam. Bien dicho, hermana. Escuchamos a Nancy. Nancy, cuéntenos, hermana.
A mí me llamó mucho la atención, mucho hermano nos descubría mucho la vida del apóstol Pablo, que es un siervo de Jesucristo que siempre mantenía su postura, siendo, pasando dificultades, tempestades, amenazas, eh, encarcelado, pero él siempre seguía predicando y manteniendo la postura, y yo eso decía cuando estaba escribiendo, haciendo la tarea, quiero ser como el apóstol Pablo. Amén, hermano. Gracias, hermana. Muy bien, César tiene el micrófono abierto. ¿Quiere compartir algo con nosotros? Sí, hermano, yo después de todo lo que hemos estudiado de la vida de Pablo, y soy un completo admirador del apóstol Pablo, con toda su valentía, con toda su fuerza para llevar la palabra a todos estos pueblos. Y el último comentario que yo tengo es que al final de mis días yo quiero decir lo que Pablo dijo en capítulo de Segunda Timoteo, no recuerdo ahorita, pero él dijo, corrí la carrera, llegué hasta la meta y me mantuve en la fe. Eso es demasiado importante para mí. Ese es mi comentario. Gracias, Muchas querido gracias. César. Gracias, hermano. Gracias. Y todo eso es por la obra del Espíritu Santo actuando en nuestra vida, ¿verdad? Como lo fue con el apóstol Pablo, dedicado al servicio del Señor. Humanamente no lo hubiera hecho, como no lo hacemos nosotros, sino es por la palabra, el poder de la palabra de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Excelente, excelente. Entonces es una herramienta, un instrumento que Dios usó para que nosotros también recibimos. Nosotros también somos beneficiarios de ese trabajo misionero del apóstol Pablo, de las cartas que él escribió, de los consejos, de las exhortaciones, del gozo que nos muestra de la vida de un cristiano confiado, agarrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y también su viaje a Roma, ¿verdad? Como un pequeño resumen que viajó, otra vez volvió a visitar a las congregaciones que había visitado antes, volvió a reconfortarles a los creyentes, también les escribió cartas para compartir la palabra de Dios, para corregir algunos errores doctrinales, viajaba de un lugar a otro. También vemos que ah, en una parte donde estaba específicamente en Éfeso, ¿verdad? La gente, los idólatras, estaban incómodos porque la diosa que era de ahí, de ese lugar, no estaba ya de Éfeso, debo decir, estaba perdiendo la gente, ¿verdad? Estaba perdiendo sus negocios, los que construían ídolos y todo eso. Entonces, en ese lugar, con la palabra de Dios, la gente, por el Espíritu Santo, cambió de mentalidad. Su corazón fue transformado por el Evangelio y ya no adoraban a los ídolos falsos, sino al Dios verdadero. Viajó por Tesalónica, Filipos, llegó a Grecia, Corinto, Atenas y regresó otra vez a Macedonia. Entonces también vemos en Troas, donde estaba, aquí predicó un sermón largo y ahí es una historia que un muchachito se cayó del segundo piso y Pablo pues ahí hizo un milagro, lo resucitó. También regresó a Jerusalén a despedirse de los líderes, ¿verdad? Am, en Jerusalén y ahí pues lo pusieron preso, lo acusaron, mejor dicho, lo quisieron matar y después de Jerusalén se fue a Cesarea, debo decir. Ahí pasó 2 años que no le hicieron no le ayudaron y pidió apelar al emperador romano porque lo quisieron regresar a Jerusalén para ahí literalmente matarlo. Entonces él dijo, no, yo quiero ser llevado a Roma y ahí es como pasamos con la historia. Entonces, un hombre que viajaba mucho, que servía al Señor, que entrenaba a nuevos líderes, que corregía falsas doctrinas,
problemas espirituales de las congregaciones y siempre, siempre estaba pendiente de ellos, un corazón grande de un pastor. Muy bien, vamos a la historia, ¿verdad? Pablo está preso en arresto domiciliario, está con cadenas, ahí estaba cerca un centurión que lo cuidaba, que lo vigilaba. Sin embargo, eso no fue impedimento para que él hablara abiertamente con los líderes israelitas, les expresara, les contara todo lo que sucedió, cómo sucedió. El apóstol Pablo siempre quería que las cosas estén claras, no se guardaba para nada, no había nada escondido, no había nada turbio en su predicación, en su mensaje, en su vida como siervo de Dios, ¿verdad? Am, Ahí en ese tiempo proclamó mucho la palabra de Dios, compartió el evangelio con otras personas, escribió ahí gran parte de las cartas que hoy las leemos, envió a las diferentes congregaciones. Entonces, podemos decir que aún esos momentos difíciles el apóstol Pablo los usó para como bendiciones para compartir con otros el evangelio. Un lindo ejemplo, a veces para nosotros, esas dificultades, circunstancias nos deprimen, nos afligen, nos entristecen y tristemente en muchos casos hacen que los cristianos pierden la fe porque creen que Dios los ha abandonado, Dios los ha desamparado y que ya no los quiere, ¿verdad? En esos momentos vemos el apóstol Pablo que estaba más firme en su fe y Dios estaba siempre con él. Muy bien, entonces vamos al estudio, a la historia como tal y ahora vamos a enfocarnos en Hechos 28, 16 al 31. Ustedes leyeron todo el proceso, el viaje, casi el naufrago de los botes, cuánto tiempo les tomó en alta mar, que no le escucharon. Él quería quedarse, pasar el invierno en un lugar seguro, pero no lo escucharon y llegaron finalmente a Roma después de un largo viaje. Muy bien, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Ahora estamos específicamente enfocados en Hechos 28, 16 al 31. Ya está el apóstol Pablo. Llegó a Roma, 3 días después se puso a trabajar. Adelante, querida Miriam, ¿qué personajes identificó usted en esta historia? Gracias. Voy a identificar a los profetas, a Pablo, los soldados, los dirigentes de los judíos, los romanos, el emperador, Moisés, el centurión, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, Isaías, los gentiles, Timoteo, Carpo, los paganos, Lucas, el prefecto militar, el pueblo, los padres, los presos y César. Eso fue lo que pude identificar. Excelente investigación. No hay nada más que agregarle, hermana. Muy bien dicho. Gracias, hermana, también. Muy bien, Marta, gracias. Muy bien, ¿cuáles son los objetos? ¿Qué objetos se encontraron en esta historia? Muchos objetos, pocos objetos. Acuérdense que ahorita estamos en Hechos 28, 16 al 31 nomás. Tenemos en la mente la historia larga de lo que pasó el viaje de Pablo, pero solo vamos a enfocarnos ya llegando a Roma. Adelante, querida Marta, la escuchamos. Aló. Bueno, lo que yo encontré, ¿verdad? Fueron la isla, eh, la ancla, las amarras, que son los mecates, las esquifes, de que es, o sea, un barco pequeño, la proa, el fuego, el timón, la lluvia, el frío, las ramas secas, la víbora que él agarró, que se pegó sobre su mano de Pablo, el pan, la sonda, la nave, el trigo, el mar, la popa. Gracias, Marta. Excelentes, es de toda la historia, ¿verdad? Los objetos de los textos bíblicos que leímos. ¿Alguien me puede decir los objetos que encontramos en Hechos 16, 28, 16, 31?
Bueno, podemos decir que el apóstol Pablo estaba encadenado, ¿verdad? Y caminaba junto a él un centurión, un soldado. Estaba en arresto domiciliario. Cartas que los judíos, alguien aquí puso una hermana cartas, ¿verdad? Carta, cadena, corona, perfecto. Entonces, esos son los objetos. Podemos mencionar que el apóstol Pablo en una parte dice que los ojos cerrados, los oídos cerrados de los fariseos que no querían escuchar, la casa alquilada donde vivía, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces él estaba cómodamente proclamando el Evangelio, gracias al Señor. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia, hermanos y hermanas? ¿Algún lugar? Eh, René, adelante, pa- hermano. Buenos días, pastor, buenos días, compañero. Yo le puse que había sido en Roma, según aquí el Hechos 28 del 16 al 31. No sé si hay que agregar algo más ahí, pastor o compañeros. Gracias. Perfecto. Roma, sí, Roma. Y también podemos decir la casa donde vivió. Al parecer es una casa grande porque ahí recibía amigos, personas que querían escuchar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, y tenía mucha libertad para compartir con otros el Evangelio. Después, sabemos, nos dicen los comentaristas, ¿verdad? Que algunos de los que estaban con él en presos creyeron e inclusive pudo haber sido la realidad que este soldado también creyó en Cristo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Querida Miriam, adelante, usted tenía el micrófono abierto antes. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué nos dice el texto bíblico? Bueno, sí, era para la otra pregunta, pero específicamente, así como que tal, no sé, yo puse acá 3 días después de haber llegado a Roma, cuando Pablo empezó a convocar su veredicto, empezó a decirle a los magistrados, a toda esa gente, todo lo que había pasado. No, Perfecto. algún hermano tiene que... 3 días después que llegó, imagínense el viaje largo, ni siquiera descansó mucho. Ah, sí, es Llegó, esa. Ah, sí, perfecto. gracias. 3 días después, además estamos hablando más o menos del año 61 después de Cristo. También podemos decir Oh, que pasó 2 años ahí en Roma. Es interesante porque pasó también como 2 años en Cesarea esperando que se procese su caso. Pero ahí vimos, leímos, escuchamos que estos líderes, Félix, Festo, ellos estaban en su mundo, querían que el apóstol Pablo les pagara dinero para dejarlos en libertad y poca importancia le dieron al caso. Ahí nomás les gustaba escuchar la predicación de Pablo, pero ni siquiera creían ni le dejaban en libertad. Gracias, hermana. Gracias, René, también. Usted tenía la misma respuesta. Muy bien, hermanos y hermanas, qué problema identificaron ustedes en esta historia? ¿Hay algún problema? ¿Qué me cuenta? Querido René, adelante. Gracias, pastor, compañeros. Fíjense que para contestar esta, tuve que contestar primero cómo se resuelve el problema, ¿verdad? Que está planteado en el capítulo 28 de los Hechos. El problema que encontré es que había que predicar el evangelio en Roma, cumpliendo el mandato que le había hecho Jesús a Pablo allá en el capítulo 23, en el versículo 11. Eso fue lo que encontré y si no me corrigen y si no hay que agregar, ¿verdad? Gracias, compañeros. Gracias, René. Muy bien. Sí, sí, había que proclamar el evangelio. ¿Alguien más? ¿Algún otro problema que identificaron? bueno,
yo pude identificar la injusticia, el encarcelamiento, que no había motivo. Entonces, para mí yo vi que esa era una injusticia hacia un hombre de fe, que lo tuvieran en esa condición, más él viendo que lo iban a matar y tuvo que apelar a César para poderse resguardar. Y si era de morir, iba a morir en Roma, pues como ciudadano que era anteriormente romano. Pero bueno, así fueron, no sé, usted me corrige. Esa es Gracias, mi hermanos. votación. Muy bien, sí, sí, sí. Y ahí vemos en una parte específicamente, ahorita le doy la palabra a Marta y a Nancy, cuando él pregunta a los líderes judíos si han escuchado, si tienen alguna acusación acerca de él, y ellos dicen que no. El apóstol Pablo les explica con lujo de detalles, con pruebas convincentes cómo sucedió, que todo fue una falsedad, una falsa acusación. Y ellos al escuchar, ¿verdad? En vez de creer, no creyeron en Jesucristo, se fueron. Y ahí es cuando el apóstol Pablo les dice, les recuerda una profecía que había dicho el profeta Isaías, ¿verdad? Entonces la incredulidad de estos líderes espirituales, líderes judíos, aún conocedores de las escrituras, pero no podían hacer encajar el rompecabezas que ya era Jesucristo, el Mesías prometido, ¿verdad? Entonces podemos también decir la incredulidad, la injusticia, la falta de hacer justicia. Bueno, las autoridades romanas, ahora ya era un prisionero romano, pero estaban ahí, como muchos que estaban en la cárcel, no le dieron importancia al caso, ¿verdad? Querida Marta, adelante y luego vamos con Nancy. Bueno, yo encontré pues un problema en que cuando ellos, por decir algo, llegaron a la isla Malta, me imagino, bueno, ahí había lluvia y ellos estaban, me imagino, mojados, con frío, y estando ahí, pues ellos encendieron fuego y él se le pegó una víbora en su mano, Sí, pues querida que lo, Marta, eso es de todo lo que nos tocó leer, pero no más el texto bíblico que estamos solo enfocados es cuando ya el apóstol Pablo llegó bien, a ok, Roma. Ujú. Gracias, hermana querida. Muy bien, me alegra ok. mucho que leyó los textos bíblicos y tiene una excelente información ahí guardada, anotada. Querida Nancy, adelante. Y yo veía a mis hermanos el problema ahí, como el apóstol Pablo le atacaban los gentiles, que no le dejaba, no le quería dejar predicar la palabra de Dios, pero como dice acá en versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñado acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento, dice. El apóstol Pablo seguía predicando. Amén. Gracias, Nancy. Muy bien, entonces ya hablamos más o menos del problema y su solución. Entonces, el apóstol Pablo le dijo a los judíos que no iban a creer, que ahora iba a proclamar a los gentiles y los gentiles estaban gozosos de escuchar el evangelio. También la prisión, el arresto domiciliario no fue una excusa o una prohibición. Todo lo contrario, él siguió compartiendo el evangelio. Ahí escribió, como dije, algunas cartas que fueron de bendición para las congregaciones y para nosotros también. Pablo continúa predicando valientemente el evangelio, un gran ejemplo, exhortación para nosotros, para que también, impulsados por el Espíritu Santo, hagamos lo mismo, ¿verdad? Quizás pedimos al Señor que, claro, no nos pongan presos por compartir el evangelio, que no nos lastimen por hacerlo, pero a veces eso no solamente es físico, ¿verdad? Sino a veces es verbal, es emocional con nuestra propia familia, con nuestros propios amigos que se burlan y todo eso. Entonces a veces uno se desanima, dice, bueno, ya traté, pero mira cómo me fue por andar de
predicando la palabra de Dios. Pero ahí es cuando vamos a recordar, no a Pablo, pero a Jesucristo, quien sufrió mucho más que este siervo de Dios. Excelente, entonces vamos a enfocarnos ahora en las 4 preguntas que es consolidar. Es sumamente importante, ¿verdad? Porque estas 4 preguntas, porque aquí sí aplicamos esta historia. Con las primeras 6 vimos de lejos lo que pasó a los judíos, a los gentiles, a los siervos del Señor predicando la palabra de Dios. Y ahora esto es personal, es para mí, ¿verdad? Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas nuevas de Dios, las buenas noticias de Jesucristo el Evangelio y la aplicación práctica a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Aquí vemos que mientras estaba Pablo en arresto domiciliario, seguía proclamando valientemente el Evangelio. También vamos a decir que Pablo estaba por 2 años preso ahí en la cárcel en arresto domiciliario y después lo soltaron. Soltaron, él siguió compartiendo la palabra de Dios. Unos dicen que fue a España, otros dicen que no fue, pero después sí lo arrestaron otra vez y ahí sí ya murió, pero murió en Roma mismo. Entonces la última vez. Muy bien, ¿qué pecado? ¿Qué pecado vemos en esta historia y me enseña a confesar en mi vida? ¿Qué pecado notó usted? ¿Algún pecado? Vamos a leer aquí unos mensajes. Gracias, Uno de hermana. ellos, la incredulidad, pastor. Incredulidad, muy bien. Sí. Gracias, Miriam. Escuchamos a Nancy y también a René. Yo veía el pecado, sería en mi vida, hermano, que por ejemplo, a veces que nos cuesta permanecer como el apóstol Pablo, él por ejemplo seguía, permanecía y sería bueno también este versículo que estamos leyendo, también aplicamos en nuestra vida, permanecer siempre en el camino del Señor. Amén, hermano. Gracias, hermana. Muy bien. Querido René, ¿alguna cosita que quiera acotar? Sí, no, estoy de acuerdo con ello. Bendito sea Dios. La incredulidad, ¿verdad? Como dijo nuestra hermana Miriam, y la injusticia también, ¿verdad? ¿En qué parte? En el falso testimonio, ¿verdad? Dar falso testimonio es pecado. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Incredulidad, injusticia. Y ahí todo va la acusaciones falsas, ¿verdad? Y eso todavía yo creo que está vigente, latente en nuestra vida aún como cristianos. A veces yo pienso que nos enfocamos tanto en los defectos de los demás que a nosotros se nos olvida literalmente cómo somos, quiénes somos, qué hacemos, ¿verdad? Y pasa muy a menudo. Entonces, aquí al apóstol Pablo lo persiguieron, lo acusaron injustamente y todo esto era más doloroso porque eran quienes conocían la palabra de Dios, ¿verdad? De alguna forma habían leído, escuchado, aplicado que Jesucristo era el Mesías prometido y mucho más de eso, que ya había cumplido todo lo que se había dicho de él. Entonces aquí la acusación, la incredulidad y todavía pasa en nuestro mundo, como siempre digo, en nuestra casa, a veces en nuestros hogares, nuestros familiares cercanos. Todavía no creen, o creen a medias cuando le conviene y después dice, no, esto no es para mí, ¿verdad? Entonces, y a veces claro que a uno aflige, que a uno entristece, ¿verdad? Imagínense perder 2 años de de su ministerio, de estar compartiendo, viajando con otras personas, solamente por
unas acusaciones falsas. Me imagino que fue triste también. A veces nuestras palabras ofenden y en vez de edificar a otros, yo creo que ponen en prisión el corazón de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Muy bien, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué palabras o qué versos o en todo el texto bíblico ve usted el amor de Dios? ¿Puedo? Adelante, Miriam, por favor. Yo me enfoqué en el 31, donde habla de la casa alquilada, los 2 años que él dedicó de su vida allí, con esmero, con gozo en su corazón, y a todo el que iba le predicó el mensaje de salvación. Ahí yo veo el amor de Dios y el amor de Pablo en el versículo 31. Hay muchos más, pero me enfoqué allí. Gracias. Gracias. Gracias, Miriam. Esa es la pregunta que nos ayuda, ¿verdad? ¿Por qué Pablo estaba tan convencido de lo que predicaba y hacía? ¿Qué le motivaba a él? Y las podemos ver en toda esta historia. ¿Qué le motivaba? ¿Por qué hacía lo que hacía? Aún arriesgando su vida, pasando dificultades, siendo lastimado, golpeado y todo eso. 28:31, gracias, hermano. ¿Sí? Bueno, pastor, porque él salió de lo vil, de lo feo, del mundo de crueldad. Entonces él quería que, como ya había pasado esa situación, que todos aquellos que creyeran realmente, porque no creían, que llegaran al arrepentimiento y obtuvieran esa promesa de salvación, porque él en ese caminar la obtuvo, ¿no? Él la obtuvo, de hecho la obtuvo. Entonces él quería que todos también llegaran a conocer a la salvación, recibir a Cristo. Gracias, hermano. Gracias, hermana, perdón. También René nos puso un mensaje. El versículo 28 es lindo, ¿verdad? Ahora los gentiles van a escuchar esta salvación que Dios desde el principio ha preparado para ustedes, ¿verdad? Adelante, Nancy. Yo, hermano, veía del apóstol Pablo que él permanecía, sea constante, porque él sabía que el Espíritu Santo habitaba en él, hermano. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. También podemos decir que él estaba seguro de que su salvación, de que su perdón había sido ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él decía, no hace otra cosa que predicar a Jesucristo y a este crucificado. Ese era su mensaje, ese era el gozo. Sabiendo que para él vida o muerte aquí en la tierra o en el cielo, disfrutaba de esa comunión íntima con su Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que él hacía, no lo hacía por obligación, porque tenía o debía hacer, sino era por los frutos de la fe, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros. En toda la Biblia el Señor nos exhorta a compartir con otros el Evangelio. Usted y yo sabemos, cuando tenemos niños, yo tengo adolescentes, ¿verdad? Es una ilustración o una analogía, ¿verdad? Cuando uno manda a los niños, cuando les pide que hagan algo, obviamente no quieren hacer de buena forma, ¿verdad? Y cuando van a hacerlo, hacen a regañadientes, ¿verdad? Y se nota que lo que hacen no está bien, es como lo hacen empujados, forzados, ¿verdad? Lo mismo con la fe cristiana. Cuando un cristiano con un corazón agradecido muestra frutos de vida, frutos de fe, y lo hace de un corazón agradecido con el Señor, esos frutos van a ser lindos, ¿verdad? Van a ser agradables, va a haber gozo, va a haber alegría de hacerlos. Pero cuando no está Cristo en nuestros corazones, pues lo que hacemos va a ser a la fuerza, no vamos a querer hacer, y eso tarde o temprano se va a convertir en una incomodidad, y si se convierte en una incomodidad, pues lo vamos a dejar y no lo vamos a hacer. Entonces el apóstol Pablo todos los días
recordaba aquel día glorioso cuando su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, lo transformó su vida. Él lo hizo, Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Pablo no hizo nada. Y cuando pensamos en eso, nosotros también hemos recibido esa salvación, ese perdón, esa gracia, esa misericordia y esa fortaleza espiritual que nos lleva a compartir con otros el Evangelio, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer aquí de Marta, dice, yo veo el amor de Dios, esos privilegios que Dios permitió a los guardias que le dieron a Pablo ese tiempo de 2 años, que siempre para que predicara y escribiera a pesar de todo lo que pasó. Sabía que Dios en ese es el amor que nos da, es la confianza. Muy bien. Entonces el Señor estaba ahí con él, fortaleciéndolo, ayudándolo, protegiendo para que comparta el Evangelio, para que se haga la voluntad de Dios, mejor en otras palabras. ¿Qué pediremos a Dios? ¿Qué pediremos a Dios que obre en nosotros para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué pediría usted al Señor que obre en su vida? Buenos días, Pastor, Marco. Bienvenido, hermano. Querida Miriam, adelante. yo le pediría que me diera un corazón, que me guardara mi corazón, un corazón resistente para en el momento de toda la prueba, de toda circunstancia, tener la valentía que tuvo Pablo de predicar, no importando el impedimento, no importando el sitio, no importando el encarcelamiento, lo que sea, si estemos en una cama, aprovechar de predicar a los que están a nuestro lado, a la familia, un corazón resistente a las pruebas, le pediría al Señor. Gracias, hermana querida. Muy bien. Sí, que el Señor nos mantenga firmes en la fe y que la fortaleza espiritual nuestra salga de la palabra de Dios. Gracias, Miriam. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosita que le gustaría pedir al Señor? Adelante, Nancy. Y yo pediría a Dios en mi vida mantener mi postura delante de Dios, como el apóstol Pablo. A veces a nosotras nos tocamos tormentas, diferentes tempestades, pero acordémonos que Dios siempre está. Mantener nuestra postura, predicar siempre las buenas nuevas, no importa a veces que nuestro cuerpo por ahí a veces nos flaquece, pero nuestra alma siempre tiene que estar agarrada en el Señor y mantener las posturas. Amén. Gracias, querida Nancy. Marco, hermano, adelante. Bienvenido. Buenos días a todos, pastor. Buenos Buenos días, días. pues la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, será salvo, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que yo le pido al Señor, que me permita llegar hasta el final sin dudar de la salvación que Él me ha dado. Precisamente el día de ayer, hermano, enfrentamos una prueba bien fuerte en salud. Y quiero comentarle que yo me sentía, a pesar de que me sentía, ¿qué le digo? Un poco triste, pero al mismo tiempo me sentí alegre porque ya me voy a graduar, ¿verdad? Ya voy a ver las esperanzas que he tenido todos estos años cumplidas. Y, y bueno, pero yo le decía, Señor, más prefiriera quedarme porque todavía hay mucho que hacer, pues hay mucha necesidad, ¿verdad? Pero si hoy me toca enfrentarme con usted, pues aquí voy, papá, y voy feliz porque yo no merecía nada y sin embargo Él me ha salvado. Gracias, querido Marco. Una linda reflexión, ¿verdad? Nuestra casa, nuestra morada celestial está en el cielo. Acá nomás somos pasantes. Vivimos temporalmente en este mundo, ¿verdad?
Excelente. Entonces, amados y amadas en el Señor, lo que vamos a pedir de rodillas es que el Señor nos mantenga firmes en la fe, alimentados de su palabra. Hemos estado viendo la fidelidad, la persistencia, el amor y la perseverancia del apóstol Pablo. Sin embargo, él escribe con el corazón en la mano en una de sus cartas, mostrándonos que es un hombre de carne y hueso, como nosotros, ¿verdad? Él decía, yo no sé qué me pasa, lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer, eso sí, eso termino haciéndolo, ¿verdad? Y él decía, ¿quién me podrá librar de este cuerpo mortal? Y al fin, él dice, gracias a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el centro de todo, nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra certeza absoluta está puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como el apóstol Pablo, así como muchos eh, héroes, entre comillas, de la fe, nosotros también fallamos, nosotros también ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra, pero Dios es fiel, Dios es misericordioso, Él siempre cumple su palabra y se mantiene fiel a las promesas de sus hijos. Ese es el consuelo, esa es la fortaleza para usted y para mí, cuando a veces no lo hacemos como deberíamos hacer, no lo servimos como deberíamos servirlo. Sin embargo, el Señor no nos saca, no nos expulsa de su presencia, todo lo contrario nos muestra a Jesucristo. Nos muestra que nuestras heridas, nuestros pecados, nuestra deuda ya ha sido pagada con la sangre de Cristo y nos muestra la salvación eterna y eso nos motiva, eso es nuestro propulsor en gratitud por todo lo que Él ha hecho para servir a los demás. Mantenernos firmes en la fe, compartiendo valientemente, diligentemente, con amor, con paciencia, el Evangelio con otras personas, para que ellos no me vean a mí, sino vean a su Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro Salvador también, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Él decía, no me miren a mí, miren a Cristo, miren a Cristo. Excelente, entonces lo que nos queda de tiempo, vamos a hablar un poquito de algunas estrategias que vamos a recordar, anotar, que se nos va a presentar en la vida. Entonces, la primera es, Pablo llevó a cabo su obra misionera en las ciudades más estratégicas de una ciudad, de una región, de un país. Notaba usted que él iba a las ciudades principales, ahí encontraba una sinagoga, predicaba el evangelio a los que ya conocían las escrituras, los judíos mayormente, y luego después de eso iba a otros lugares. ¿Tá? La segunda es la obra de Pablo en la sinagoga, sirvió como un puente para la comunidad, ¿verdad? Ahí él compartía la palabra de Dios, muchos creían, otros no. De ahí iba a otros lugares, habiendo dejado la semilla de la fe en esos lugares. Algunos creyeron, había gentiles también que creyeron. Pablo fue flexible en su itinerario, abierto a la guía del Señor. Querido Marco, adelante. Qué bonito lo que acaba de decir, pastor, en cuanto a que él se auxiliaba de la sinagoga, o sea, de aquellos que ya conocían las escrituras, ¿verdad? Para luego irse hacia los que no la conocen, pues. Mi experiencia evangelizando en comunidades, pues sí, nosotros nunca pretendimos ir a quitarle la feligresía a ninguna otra congregación, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno platica o conversa con las personas y las personas ya son creyentes, con más facilidad le permiten a uno acercarse cuando hay tiempo, ¿verdad? Y siempre uno pues pregunta, ¿verdad? Que si está seguro de su salvación, que si, por ejemplo, antes yo solía preguntar o ya no lo hago, si usted muriese hoy, ¿a dónde iría? ¿Verdad? Porque es bastante, después entendí que es bastante peyorativo, pues. Si usted muriese hoy, ¿a dónde iría?
iría a la presencia del Señor, ¿verdad? Gracias, Pero Marco. también, Sí, hermano, pero, tiene razón. En ese caso es la conversación, la confianza, la que nos lleva a que naturalmente salga la respuesta de sus labios, ¿verdad? Porque, como dice usted, de buenas a primeras ir y preguntar eso, no creo que sea muy buena estrategia. No nos van a- sí, sí, sí. no va a haber esa confianza, Pero ¿verdad? en Nos van medio a de ver a una la defensiva. conversación, pero en medio de una conversación sí ya se puede hacer, ¿verdad? Y también Sí, identificar si siempre. la persona está, porque muchos dicen, sí, fíjese que yo ya soy cristiano, pero ahí viene la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Y se está congregando usted? ¿Está militando en la fe fervientemente? O no, fíjese que ya tengo varios meses que no voy por aquí, por lo otro. Ahí está ya la oportunidad para poder sembrar la semilla, ¿verdad? Excelente. Y las mejores estrategias es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Una de ellas, cómo conversó con la mujer samaritana. Empezó de un vaso de agua. También vemos a Jesús que sus parábolas estaba mirando a lo lejos, había un señor que estaba sembrando, no sé, trigo, cebada o algo, y eso usó, ¿verdad? Algo concreto, algo común, algo que tengamos nosotros en común. Excelente, Marco. Gracias por su comentario. Muy bien, entonces Pablo fue flexible en su itinerario, abierto a la guía del Señor. Había un momento en que él iba a un lugar y el Espíritu Santo le tenía planeado, ¿verdad? Le dijo, no vas allá, cambia de rumbo y ve a otro lado. Entonces no era como a veces nosotros queremos que se haga así como nosotros queremos, dejando al autor y perfeccionador de nuestra fe a un lado. Entonces, siempre el Señor nos va a dar esa fortaleza espiritual para ir y compartir la palabra de Dios en lugares que antes no podíamos hacerlo, o quizás el Señor va a decir, no, allá no. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra, del sentido común, ¿verdad? Vamos a poner si de pronto hay un lugar, un vecindario donde ya se conoce que es peligroso, yo no voy a ponerme de carnada para que diciendo, oh, yo voy a confiar en el Señor, estoy protegido por su coraza de justicia y todo eso. No, eso es tentar, eso es tentar al Señor, ¿verdad? Tenemos mucho sentido común los creyentes. Siguiente, él vio oposición y persecución como oportunidades y no como obstáculos. Mucho del apóstol Pablo desde el comienzo de su ministerio, donde había oposición, ¿verdad? La gracia de Dios sobreabundaba, ¿verdad? Y vemos en todo el ministerio del apóstol Pablo, predicaba el evangelio, lo sacaban a patadas, coloquialmente diciéndolo, más que eso, lo lastimaban, lo golpeaban, y luego iba a otro lado. Ahí recibía la gente con gozo el evangelio. Venían los enemigos del evangelio, lo sacaban de ahí, pero él veía como oportunidades y no como obstáculos. A veces nosotros no lo vemos así. La primera oposición, la primera persecución, ya nos damos por vencidos. Justo desde el comienzo, Pablo estableció iglesias con gente diversa. No había segregacionalismos, ¿verdad? Como hablábamos al inicio de la clase con René, hoy pasa mucho en las congregaciones cristianas que hay esos grupos de personas que se juntan solo ellos, se comunican, se sientan en un solo lugar. Hay un grupo de personas que quieren hacer esto, aquello, ¿verdad? Ahí no hay esa armonía espiritual. Aquí vemos en el tiempo del apóstol Pablo había gente de diversas culturas, diversos estatus sociales, diversos puntos de vista, pero al fin, él siempre decía, les pido, les exhorto que lleguen a un acuerdo, que haya unidad entre los creyentes, ¿verdad? A veces no pasa mucho. Cada comentario, cada punto de vista son diferentes
y a veces eso provoca que el egocentrismo del ser humano, ¿no? Que se haga las cosas como yo quiero. Y si no se hace como yo quiero, pues ya me voy nomás enojado. 6 dice, Pablo concentró sus fuerzas en áreas donde el evangelio no había sido predicado aún, lo que mencionó nuestro querido Marco, ¿verdad? No iba a decir yo hago mejor que otros, créanme a mí. Todo lo contrario, hay lugares todavía en nuestra Latinoamérica donde el evangelio no ha sido proclamado, no ha sido predicado. Y esto puede ser comenzar ahí tan cerca como en el patio de nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros familiares y amigos, ¿verdad? Ir donde no ha sido compartido el evangelio, usar estas estrategias con amor, con paciencia, como siempre decimos, poniéndonos en el lugar de los demás, para que vean que nuestra enseñanza es genuina y no estamos ahí para juzgarlos, para menospreciarlos, todo lo contrario. El deseo, el propósito es levantarlos con la palabra de Dios para que ellos se den cuenta que son hijos e hijas de Dios. Número 7 dice, él no puso piedra de tropiezo ante las personas, con excepción del mismo evangelio, ¿verdad? Él siempre se hacía uno entre los demás, ¿verdad? Él siempre compartía el evangelio. La predicación, lo que estaba en su lengua, era el mensaje salvador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Contaba el contexto, ¿verdad? ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué hizo Dios para salvar al mundo de sus pecados? Y eso predicaba el apóstol Pablo. Querido Marco, un comentario mientras avanzamos. ¿Verdad que esto que acaba de mencionar, pastor, cabe en aquello que decía Pablo, que se hacía como judío para hacerse a los judíos y como gentil para hablarle a los gentiles, ¿verdad? Esto de no poner tropiezo para las personas cabe en esa parte, ¿verdad? Sí, 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 Marco, sí, porque a veces, O sea, llegar hablando a la persona en su lenguaje, pues, ¿verdad? En su forma de ser, ¿no? Y no llegar como una persona extraña, pues. amén, hermano, muy importante, muy importante. La primera impresión es sumamente importante en la Me proclamación del llamaba la Evangelio. atención, me llamaba la atención en la lectura de ahora y en los capítulos anteriores cómo Pablo se identificaba, incluso utilizó una estrategia para dividir a los saduceos y a los fariseos, ya que unos creían en la resurrección y otros no, para sembrar, dividir y vencer, ¿verdad? Y de la misma otra manera, pues cuando llegó el funcionario judío, también le dijo, usted ya sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Le comenzó a narrar todo eso, pues a Gracias, eso Marco. se puede referir esta parte, ¿verdad? De que no poner Sí, tropiezo. sí, 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 exactamente lo que dice usted. Entonces, compartir el Evangelio de una forma natural como somos, ¿verdad? A veces em, hay cosas que es mejor escuchar a los demás, ¿verdad? Yo creo que, como siempre decimos en la consejería, el mejor consejero es aquel que am, escucha más y habla menos, ¿verdad? Porque al escuchar vamos conociendo la situación de los demás. Eso es lo que le hacía el apóstol Pablo. Y como bien dice usted, en esa línea que leímos, Pablo nos muestra que tenía ese don o esa habilidad de conocer a las personas, a su audiencia, la que estaba frente a él. Y usaba ese conocimiento, ¿verdad?, para compartir la palabra de Dios y también para defenderse cuando era acusado. Muy bien, ya vamos avanzando, entonces estamos en la 8. Pablo capacitaba a otros para que llevaran la obra. Muy importante, no podemos hacer nosotros solos. Quizás a veces tenemos esa mentalidad, pero yo puedo hacer mejor que el otro.
¿verdad? Y a veces pasa también en nuestros hogares con nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando mis niños estaban pequeños, ¿verdad? Mi niño, el mayorcito, quería prepararse el desayuno, freír unos huevos, hacer unos huevos revueltos. Y yo pues ahí decía, no, va a ensuciar la cocina, va a ensuciar el piso y todo lo demás, ¿verdad? Mejor yo mismo así. Y un día dije, pues vamos a dejar al niño. Y claro, lo hizo contento, él feliz, pero claro que estaba la cocina un poco sucia, huevos por todo lado, pero ya sabe freír huevos, ¿verdad? Entonces lo mismo con el ministerio. A veces uno, pensando que puede hacer todo, yo hago mejor, yo puedo hacer esto, yo tengo ese plan, yo tengo aquello, ponemos trabas, cortamos las alas de las personas que pueden ser de gran bendición compartiendo el Evangelio con otros. Por eso Jesucristo, por eso en el Antiguo Testamento, Moisés, Dios le dijo a Moisés que juntara personas, que capacitara líderes, ¿verdad? Para que se expanda el Evangelio de Cristo. Y esto es lo que el Señor nos exhorta y con la ayuda de Dios estamos haciendo. También Pablo daba seguimiento por medio de cartas, por medio de los obreros que él había capacitado y por medio de visitas personales. Tres cosas aquí: cartas, visitas, bueno, dos, y capacitación, ¿verdad? Entonces, es lo mismo hoy en día darle seguimiento, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo vas? ¿Estás batallando en algo? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Verdad? Cositas como esas que podemos nosotros hacer cuando identifiquemos a una persona que está ayudándonos con el Evangelio. No lo vamos a tirar el bus, como decimos coloquialmente, sino lo vamos a exhortar, lo vamos a edificar, lo vamos a motivar espiritualmente para que este siervo del Señor use sus talentos para la gloria de Dios. Muy bien, y la última, trabajaba en equipo. Usted leyó en todo lo que hemos visto que tenía a Pablo, bueno, Silas, tenía a Timoteo, a Bernabé, a Juan Marcos, el propio Lucas. Era un equipo maravilloso y luego los líderes de cada congregación, los líderes de Éfeso, de Corinto, de todos esos otros lugares. Entonces, ahí vemos las estrategias que tenía el apóstol Pablo. Alguna de ellas o muchas de ellas podemos usar nosotros. Esto va a ser parte del proyecto final. Elija dos de las estrategias de Pablo, la que le haya llamado la atención. Igual va a poner, yo elegí esta, ¿por qué? Entonces ahí pone su pequeña descripción y ya va avanzando. Entonces la tarea para la próxima, hasta el próximo curso es esto: llevar a cabo el proyecto final. Y la fecha límite hoy es miércoles 15 de mayo. De aquí dio 2 semanas. 2 semanas, entonces finales de mayo. Y aquí está más o menos el proyecto final, como es. Ahí están las preguntas, todo lo que hablamos en la clase. Ahí tiene secciones, sección 1, sección 2, sección 3. Aquí, como dice, elija una de las siguientes historias de hechos que hemos estudiado. Ahí estudia usted, escoge la que le llamó más la atención. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ahí va viendo, ¿verdad? La historia que usted escogió, hace un resumen y saca estas cosas. Eso es la tarea y pueden hacerlo por enviar por el documento escrito de Word o de PDF, o pueden imprimir el documento, escribir con bolígrafo en sus propias de puño y letra, y luego envían una fotito y ya me envían a mi WhatsApp o el correo electrónico que lo voy a colocar. Antes de orar como conclusión, vamos a decir lo siguiente, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando empezamos este curso, nos decía que vayamos y proclamemos el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ha pasado mucho tiempo de eso y como soldados y soldadas de Cristo seguimos compartiendo valientemente el Evangelio. La iglesia de Cristo sigue
vigente, no por los esfuerzos humanos, sino sencillamente por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios. Usted y yo somos parte de la gran comisión. Vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer, bautizándolos, debo decir, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y aquí viene la promesa. Jesucristo dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros que Él estará con nosotros hasta el último suspiro de nuestras vidas. Eso nos da valor, eso nos da fortaleza para ir y compartir valientemente el Evangelio con otros. El Señor les bendiga, les ayude, les fortalezca espiritualmente para que lleven a cabo la gran comisión en su vecindario, con sus amigos, compañeros de trabajo. Para mí ha sido un honor poder compartir este tiempo con ustedes. He aprendido infinitamente de cada uno de ustedes, he tenido la dicha de conocerlos y seguiremos estudiando juntos diligentemente la palabra de Dios. Nos veremos en un curso próximo. Vamos a cerrar con una oración y luego nos despedimos. Señor Padre Eterno, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra. Señor, vemos que tu iglesia se mantiene firme. Seguimos proclamando el Evangelio, seguimos regocijándonos en lo que hiciste por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Damos gracias por habernos rescatado de la muerte del diablo y de Satanás y del infierno, debo decir, Señor, para darnos la certeza absoluta que un día estaremos en el cielo alabando y glorificando tu bendito nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, fortaléceles espiritualmente y recuérdales que siempre tú estás con ellos a cada paso de sus vidas, fortaleciéndoles, recordándoles que son perdonados de sus pecados, herederos y herederas del reino de los cielos. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido Marco, ¿algún comentario final? Pues no sé, quizás después de que termine la clase, pastor. Ah, no sé si lo hago ahorita. Como usted vea conveniente, puede hacerlo ahora o después ¿Cómo también para ya que termine la, la grabación. el comentario es, pastor, cómo vencer la resistencia de las personas? Eh, no sé si llamar una resistencia natural de las personas a realizar evangelismo. Por ejemplo, en mi congregación poca importancia se le da al evangelismo. De hecho, los líderes que están al frente de la congregación se jactan de que el que quiere que se vaya, que pues no importa, pues, ¿verdad? Que si Cristo viene hoy y dos nos salvamos, pues ya estuvo. O sea, de no tener aquella carga, pues cómo vencer esa resistencia de las personas de querer estudiar la Biblia con diligencia, queriendo aprender de verdad a hacer la voluntad de Dios, pues, y no conforme a lo que nosotros mismos pensamos.